Ahí estamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Como ya me presento en algunas entrevistas y bueno, hemos emprendido este canal en Facebook donde colocamos estos videos y también en YouTube. Ustedes ingresen, seguramente la mayor parte me está viendo en Facebook, entonces les recomiendo que vayan a mi canal en YouTube y ahí van a encontrar diversas conferencias en los temas que más o menos me he formado y he tenido una experiencia ya de 12 años. Soy psicólogo organizacional de profesión y tengo una maestría en desarrollo local y también hemos practicado el deporte, el fútbol y bueno, otras actividades. No voy a mencionar demasiado tema pero como una presentación que me hago en cada video. Y con la pandemia estamos atravesando una situación compleja, difícil, y hemos emprendido, digamos, este canal. Entonces les recomiendo que vayan allá. Asimismo, les solicito en el caso de que quieran colocar sus auspicios, de pronto patrocinar este tipo de videos que vamos a seguir desarrollando, para asimismo mantener el canal y que no decaiga, porque tenemos conferencias en investigación, en psicología, bueno, en varios temas en realidad. Y dentro de esos, aparte de las conferencias, siempre tejemos lazos con otras personas que son de diversos campos profesionales. Y hay gente también que no es profesional, pero que tiene su trayectoria, su experiencia en la práctica, tiene su perfil, son líderes, etcétera. Eso básicamente, entonces les invito a ver las diferentes entrevistas en el campo deportivo, político, cultural, científico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como una presentación inicial de lo que es este programa y este canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Y aparte, el día de hoy estoy con un amigo de acá del Cantón Gualaceo, donde que estoy ubicado y que me dirijo a diversas partes del mundo en las redes sociales, principalmente, como les dije, gente de Azuay, del Ecuador, en algunos casos, incluso a veces nos llega, tenemos gente a nivel internacional que nos sigue también en las redes sociales. Son pocos, pero sí tenemos ahí. El día de hoy, como les decía, estoy con Marcelo Matute Parra. Marcelo, amigo de acá de Cantón Gualaceo, y le voy a hacer una presentación de él porque vamos a dialogar temas importantes respecto al deporte, a la recreación, a la actividad física, al tiempo libre, etcétera. Esos son temas que vamos a ir abordando porque Marcelo es un deportista y siempre ha estado involucrado con el mundo del fútbol, del deporte, de la cultura física acá en el Cantón Gualaceo. Él ha sido 6 años docente en un colegio prestigioso de acá del Cantón Gualaceo, que es el Colegio Santo Domingo de Guzmán, desde el año 2014. Son 6 años de su experiencia ahí como docente. También está estudiando, ya está en más allá del 50% de su carrera en educación física en la Universidad Politécnica Salesiana, en pedagogía y en educación y cultura física, lo que es el ámbito deportivo. También ha sido un emprendedor, un empresario prácticamente del fútbol. Eso es importante rescatar, el tema de la gente que emprende, es un emprendedor del fútbol y por lo tanto tiene una escuela de fútbol Tigres desde el año 2013, que es de fútbol formativo, ¿sí? Fútbol base de las formativas. Entonces tiene su escuelita de fútbol y eso yo creo que hay que rescatar bastante el tema de las escuelitas que aportan mucho acá al Cantón Gualaceo en desarrollar el mundo futbolístico. Esta escuela, como ya mencioné, desde el año 2013, tiene 7 años en su trayectoria de esta escuelita, esta pequeña empresa, este pequeño negocio, este emprendimiento. Desde el año 2000, a ver, en el año 2011, a ver, no me voy a ir más bien me voy a ir un poquito más atrás. A ver, no, sí, en el año 2011 ha sido entrenador de las categorías inferiores o formativas del Gualaceo Sporting Club, sub-10, sub-12, y después, justamente tomando esa experiencia, él construye o crea su escuelita de fútbol Tigres en el año 2013. Pero además de eso, ha sido un buen futbolista, ha jugado mucho Inter Jorgas acá en el Cantón Gualaceo, que es un campeonato de alguna manera con
con alto nivel, ya que ha venido mucha gente profesional, semiprofesional, que ha jugado ascenso, primera. Entonces ha sido un campeonato bastante competitivo. Acá en los últimos 10 años, 15 años, este campeonato Interjorgas en el Cantón Gualaceo. Entonces ahí también ha participado y, por supuesto, ha sido parte de las formativas como jugador desde sus 14, 15 años en el Gualaceo Sporting Club, donde que ha jugado básicamente desde los años 2007, 2008 hasta el año 2011 en Gualaceo Sporting Club, en casi prácticamente semiprofesional. Algunos lo llaman profesional ya lo que es el ascenso. Entonces, en otros países el fútbol de ascenso es fútbol profesional. Acá lo decimos, para alguna gente no considera que es profesional, pero ya es un nivel bastante alto, ¿no? El fútbol de ascenso provincial. ¿Qué más? En el año 2011 también ha probado suerte en Liga de Cuenca con un entrenador gualaceño, que es Chevo Cabrera, que jugó profesional en el Deportivo Cuenca y él ha sido su entrenador en el año 2009 en este club, lamentablemente desaparecido, pero que ha sido un club importante de acá de la provincia de la Suay, lo que es Liga de Cuenca. Y también Marcelo ha hecho cursos ya en la actualidad, en los últimos años, sobre psicología deportiva, ciencias del deporte, formación y rendimiento deportivo, y un curso también de entrenador personal o en inglés trading personal. Eso es un poco la presentación de Marcelo, y disculpa Marcelo que me haya tomado estos minutos para presentar el programa y para presentarte a ti. Yo creo que siempre es importante rescatar la trayectoria, la biografía de las personas, su formación, su experiencia, su práctica, su teoría. Bienvenido Marcelo, hoy vamos a hablar de deporte, de recreación, de cultura física. Bienvenido, me alegro que estés acá. Y pues es un gusto. No sé si tienes algo que acotar de esta presentación, pues bienvenido tu presentación. No, muchas gracias Elvis. Realmente, como te decía, para mí es un placer, es un honor hablar sobre temas tan importantes como es la actividad física, el deporte, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias por la presentación. Creo que con todo lo que uno ha logrado, lo poco que ha logrado, por lo mucho que se pueda lograr, siempre lo ha hecho con el corazón, porque uno le apasiona, uno nació con ese don, gracias a Dios, con las capacidades que nos da para realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, no, muchas gracias, para mí es un placer, Elvis, tener un pequeño diálogo sobre la importancia de la actividad física, etc., ¿no? Así es, Marcelo, realmente el tema del deporte siempre es importante porque hay que mirarlo desde una manera integral, ¿sí? Es parte de nuestra educación, de nuestro hobby, incluso a veces es parte de profesión. También a ti te ha dado de comer, has sido un emprendedor prácticamente en esa área y yo creo que has estado involucrado en el mundo deportivo y que nos gusta mucho el tema del deporte, ya sea en algunos casos como recreación, en otros casos como profesión o como una semiprofesión. Y bueno, o sea, el deporte integra muchas cosas. Entonces, como dices, Marcelo, vamos a dialogar un poquito de lo que es el deporte acá en el Cantón Gualaceo y de pronto también podemos tocarlo a nivel provincial, porque tú también participaste a nivel nacional con Gualaceo Sporting Club en el equipo de ascenso, que eso me olvidé de mencionar. Bueno, entonces, ¿qué opinas tú? Yo creo que no es una entrevista así de preguntas, o sea, vamos conversando más bien. Un diálogo, Sí, es exacto. un diálogo, un análisis, una reflexión. Entonces, ¿cómo miras el fútbol? Podemos empezar por el fútbol, que es lo que más nos gusta, y después podemos de pronto tocar otros deportes. Pero, ¿cómo miras el tema de las escuelitas de fútbol? Tú tienes experiencia, has emprendido en esta área. ¿Cómo ves el fútbol infantil, juvenil, acá en el Cantón Gualaceo y qué proyección puede tener a nivel provincial o nacional? ¿Cuáles son tus percepciones de estos últimos, qué sé yo, 10, 15 años? Ya. Bueno, hablando de manera global, digámoslo así, eh, aquí realmente en el Cantón Gualaceo y a los alrededores también, sí, yo creo que hay una mejor visión, una mejor perspectiva
de lo que es la formación de cuanto a la parte futbolística de niños, porque lamentablemente hace años atrás, experiencias, ¿no? Obviamente de vida, ¿no? Realmente no tenían esa mentalidad de lo que es formación integral. Antes, eh, como tú dices, Elvis, antes, eh, ¿cómo eran los selectivos que hacían? Tal niño tal niño juega, tal niño no juega, tal niño juega. Entonces, no tenían, yo creo que la preparación o la parte, el profesionalismo, digámoslo así, de lo que es realmente una formación integral. Entonces, desde ahí tenemos que basarnos en lo que es la parte, el aprendizaje significativo que se llama en cuanto al fútbol o cualquier disciplina, ¿no? Entonces, antes, lamentablemente, creo que no había esa capacitación de parte de los entrenadores de que, cómo es realmente un proceso continuo de un aprendizaje significativo, bueno, yo repito. Entonces, pero ahora, obviamente, transcurren los años, transcurre nuevas proyecciones, nuevas visiones. Entonces, yo creo que la gente, los entrenadores, nosotros como entrenadores, nos hemos preocupado por lo que realmente es importante para la formación de niños. Entonces, no es que a lo mejor, eso sí yo discrepo un poquito. O sea, yo no, como tú dices, a mí me ha dado de comer, obviamente, ¿no? Pero realmente algunos tienen esa mala preparación, digámoslo así, en cuanto a formación de niños, aprendizaje en el fútbol. Porque, como decíamos, el que sabe patear un balón es el que ya puede tranquilamente ponerse en una escuela de fútbol, ¿no? Entonces, a más de eso, hay que saber mucha pedagogía, mucha enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, realmente, antes no había eso. Hablo en la realidad, ¿no? Hace, como tú dices, 15, 10 años atrás no había eso. Pero ahora se ha notado mucho los entrenadores, nosotros como entrenadores, estamos en la continua capacitación para sacar adelante el fútbol, no solo de mi escuela o no solo de una escuela específica, sino masificar todo ese potencial, porque aquí en la SUAY, aquí hay mucho potencial, hay muchos niños que tienen muchas condiciones que pueden llegar a jugar fútbol profesional. Lamentablemente, yo creo que no ha habido mucho el apoyo por parte no sé si son los dirigentes o son parte, digámoslo, por parte de los padres de familia que no le han dado esa posibilidad de que un niño sobresalga de aquí del cantón, ¿no? Entonces, realmente el fútbol sí está cambiando, está mejorando en esa parte de, de, de de un mejor aprendizaje, de una mejor formación. Así el niño no salga un profesional, pero de esa masificación que tengo yo, me va a salir uno. Ese uno va a ser la gratitud a uno como entrenador del trabajo y de lo que se ve reflejado durante un proceso de aprendizaje. Entonces, realmente se ve los cambios, se ve el interés que tenemos nosotros como entrenadores. Interesante, Marcelo, realmente tener estas miradas. Yo creo que cada entrenador es un mundo diferente. Yo me encuentro y he hecho entrevistas con otras personas, gente de fútbol, gente de deporte. Bueno, más me he centrado en el fútbol, insisto nuevamente, porque ha sido el tema que a mí me ha apasionado desde que nací. Prácticamente me decían que nací con una pelota. Y ese es el mundo que a nosotros nos gusta. Por más a veces que nos han querido jalar a otros deportes, a lo menos personalmente yo creo que el fútbol a mí me ha apasionado y uno desde la misma familia, incluso a veces desde un padre, tal vez una madre que le han incentivado a uno como futbolista y por supuesto los entrenadores. Pero las familias yo creo que cumplen un rol importante. ¿Qué opinas tú del rol de las familias en el fomento de sus hijos a la actividad deportiva? Porque en mi caso, por ejemplo, disculpa Marcelo y otra gente que habla a nivel personal, yo creo que tener un poquito el respaldo de un papá, de una mamá, de pronto de una abuelita, de un abuelito, de una hermana, de un hermano, o del amigo del barrio en el aspecto futbolístico, yo creo que es importante, ¿sí? No sé cómo miras, tú has sido ya prácticamente muchos años profesor en el Santo Domingo.
¿qué percepción tienes de las familias, de los padres, de las madres, de los abuelitos, tal vez de las tías, de los tíos, o sea, de la familia en su integralidad respecto al fomento del deporte? Porque la familia es un aspecto, o sea, aparte de la institución educativa que también a veces incentiva, y podemos hablar después, yo creo que el rol de la familia en el incentivo del deporte de los niños, de las niñas, yo creo que es fundamental. No sé cómo lo miras eso de ahí. Ya. Sí, sí, Elvis, muy buena pregunta. O sea, y yo creo que la sociedad, lo que tú manifiestas, el tío, la tía, obviamente es la sociedad, ¿no? En la cual se desenvuelve el niño. Y ese es un aspecto importantísimo, ¿no? Que es la formación integral. O sea, yo siempre comparo, como tú dices, la experiencia es lo que a ti te hace ver de mejor manera, de mejor perspectiva, lo que puedes cambiar. Entonces, yo he notado que ahora, como tú dices, si el abuelito, el papá o la prima o el vecino, ¿cómo lo ve el deporte? Eh, Gracias a Dios, la gente está cambiando esa mentalidad de lo que es el deporte en sí. ¿En qué sentido? De que antes bueno, yo discrepado con muchos padres de familia, porque a lo mejor, hablemos un poquito de la cultura física, porque se relaciona. Pensaban que la cultura física era una hora de tiempo libre. No es así, obviamente es una hora académica, es parte de la formación académica. Entonces, yo he conversado con padres de familia, y la base fundamental de cualquier deporte, cualquier disciplina, es siempre lo que es la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, se ha notado mucho cambio, porque, como te digo, la gente, nosotros pensábamos que el deporte era solo un pasatiempo, y satisfactoriamente los papás están cambiando esa mentalidad. Te hablo por experiencia propia, porque yo tuve, como tú dices, 6 años, es bastante tiempo de experiencia allí, por lo cual los padres de familia no lo veían, como te digo, el deporte como parte de la formación integral, lo veían como un pasatiempo. Entonces ahora, tú puedes observar que ahora hay una escuela de fútbol acá, hay una escuela de básquet, hay una escuela de taekwondo, hay una escuela de bicicross, etcétera, ¿no? De natación. Entonces, se está logrando uno de los objetivos, digámoslo así, macros de lo que es el deporte, de lo que es invertir el tiempo en algo importante que es la actividad física, ¿no? Entonces, gracias a Dios, como te digo, está mejorando muchísimo, muchísimo, porque ahora se ven niños que están realizando actividad física, invirtiendo su tiempo de ocio. Ahora con la situación, lamentablemente, nos afectó absolutamente a todos. Entonces, obviamente los niños tienen ya esas ansias de seguir entrenando, de seguir su deporte. Así no, como les digo, así no sean unos excelentes futbolistas, excelentes biciclistas, cualquier disciplina, pero lo importante es que están formándose con lo que son la disciplina, la perseverancia, la constancia, de lograr algo cuando yo me lo propongo. Entonces, realmente la sociedad, como tú dices, cumple un importantísimo en lo que es la formación en cuanto a la parte deportiva. Así es, Marcelo. Realmente a veces uno se pregunta, ¿no? Y como te digo, hay casos y casos, hay padres y padres, madres y madres, familias y familias en su diversidad. Siempre digo que hay diversas familias. Y cuando hago las entrevistas a veces a futbolistas profesionales, de pronto a futbolistas que no han llegado de pronto tan alto, de pronto se han quedado en amateur, por diversos factores, más que por solamente capacidades. Eh, y bueno, tenemos justamente diversas, yo creo que esa diversidad de criterios alimenta a ir reflexionando sobre el deporte, los deportes, el atletismo, el básquet, el fútbol, el vóley, el tenis, las motos, la velocidad, de pronto el mismo trekking que ahora está de moda, el try running, o sea, son tantas cosas y yo creo que el deporte siempre nos alimenta en la parte educativa, como tú dices,
porque te enseña a ganar, te enseña a perder. Hay gente, por supuesto, que niños, y bueno, hasta los mayores, no solamente los niños, yo creo que a todos nos gusta bastante ganar, pues, o sea, todos queremos ganar, pero Exacto, también lo importante del deporte es que nos enseña a perder. Entonces tienes que saber, para saber ganar, tienes que aprender a perder. Para saber perder, tienes que saber exacto, también ganar. Porque si mucho pierdes, yo lo analizo un poquito más desde la psicología, si mucho pierdes, realmente puedes caer en un nivel de tristeza, incluso a veces de depresión, ¿ya? Si pierdes mucho en el deporte y en otros campos. Pero bueno, en este caso estamos analizando el deporte. Si ganas mucho, a veces puedes hacerte demasiadamente egocéntrico. Entonces, yo creo que exacto, el deporte te enseña a ganar, a empatar, a perder, como tú dices, a caerte, a levantarte, o sea, yo creo que el deporte alimenta al espíritu y a la psicología de las personas. O sea, mucha gente hablamos ahora de psicología del deporte, pero también hay que hablar del deporte como una terapia psicológica también. O sea, ahora se habla mucho de bailoterapia, se habla de, bueno, un tiempo también era una moda la bailoterapia, ahora todavía sigue la bailoterapia, porque, bueno, no sé de dónde surgió el tema bailoterapia, pero yo creo que puede haber también fútbol terapia, ¿ya? Porque el fútbol también. es una terapia psicológica y, bueno, integral, te educa. Entonces, ¿cuál es tu mirada? Porque yo me he puesto a analizar desde como te digo, como psicólogo desde el punto, o sea, a mí me ha ayudado psicológicamente el fútbol como una herramienta psicoterapéutica, digamos así, y educativa. O sea, te cambia la mentalidad, como te dije, te enseña a ganar, a perder, a empatar, etcétera. Porque esto yo creo que es fundamental y eso se puede trasladar a otros aspectos de la vida. O sea, lo que aprendes en el deporte, en el fútbol o en otras competencias, Exactamente. te enseña en la vida. Entonces, ¿qué mirada tienes tú? De pronto hice esta reflexión, como digas, un diálogo, pero quiero entender desde tu mirada, porque de Sí, pronto discrepes conmigo, o sea, o estés de acuerdo en algunas cosas. Aquí estamos para discrepar y para también no estar de acuerdo, porque somos dos personas diferentes, de pronto en algunas claro, cosas estamos en común, pero hay otras cosas que puedes tú decir, no, Elvis, no estoy de acuerdo, pues bienvenido sea. Pero tú, ¿qué piensas de claro, esto? claro, ya. Bueno, Elvis, tú lo has dicho, ¿no? Realmente comparto mucho tu criterio. ¿En qué sentido? De que, o sea, nosotros tenemos que cultivar lo que son valores deportivos. Yo te hablo de experiencia, yo como te digo, yo me baso en experiencias y voy a seguir teniendo durante toda mi trayectoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi escuela de fútbol, yo primerito, a ellos lo que se les va inculcando, lo que se les va enseñando es a, como tú decías, a ganar, a perder o a empatar, porque en el fútbol o en cualquier disciplina siempre hay tres deportes, bueno, la mayoría, siempre tres resultados. Entonces, el cual yo siempre he manejado, yo he aplicado mucha psicología también deportiva, ¿no es cierto? Cómo ser un líder dentro del grupo, un líder positivo, un líder negativo, siempre les he explicado, obviamente, a etapas, a edades ya de 10, 11 años, donde ellos ya asimilan un poquito más el razonamiento, ¿no? Incluso desde los 8 años. Entonces, yo siempre les digo que el deporte es una disciplina, siempre y cuando yo lo vea como algo beneficioso para cada persona. El deporte o cualquier disciplina siempre se basa en lo que es la constancia, la perseverancia, el respeto, la lealtad. En este caso hablando un poquito de fútbol, entonces yo trabajo mucho con ellos. Siempre les mentalizo a que nadie es más ni menos que otro. Todos tienen las mismas capacidades, las cualidades lo tienen diferentes. Por ejemplo, hay niños que son un poquito un poquito, como se dice, cohibiditos, o un poquito egocéntricos, otros un poquito excéntricos, entonces en esa parte sí sé que trabajarlos un poquito, pero obviamente ahí está el rol del entrenador, ¿no? Ahí está la capacidad que tiene el entrenador para trabajar con ellos. Entonces, aparte, es muy importantísimo el deporte porque nos enseña a manejar nuestro temperamento, como te decía, a ser un líder positivo en cualquier deporte, ¿no es cierto? Porque nosotros como deportistas, Elvis, nosotros somos deportistas, a veces, bueno, en mi caso, tú me conoces un poquito, creo que no me has conocido. Por ejemplo, yo soy bien, como te dices, bien hablador, así, a mí, yo disfruto,
yo me río, yo hago, le hago chacha. Yo creo que eso es parte de, como tú dices, hablando un poquito Son las relaciones de sociales que también se dan judoterapia. en los deportes, claro. Sí, lo que tú dices es importante porque es el Exactamente. tema, Entonces, o sea, en ese el es deporte también está el tema relacional, ahí trabajas mucho las relaciones interpersonales, o sea, ese también es un factor que tú dices ahorita y que realmente me viene a mí, y es un factor exactamente, fundamental en los es mismos niños, como tú dices, importantísimo. de pronto hay un niño que está retraído ahí, de pronto algún problema familiar o su personalidad mismo es así mismo, genéticamente o bueno, en el mismo proceso de crecimiento, pero de pronto a veces pueden Exactamente. llegar a una escuelita de fútbol y pues ya tiene amigos, ya tiene contactos. Eh, claro, también en el deporte también puede haber otros temas, ¿no? Conflictos, como en toda relación humana, digamos así. Entonces, ¿cómo Exactamente. miras eso? El tema de las relaciones. Claro, como te decía, el fútbol nos ayuda a hacer, a mejorar nuestra, bueno, no solo del fútbol, hablando de toda disciplina, nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, nos garantiza una mejor calidad de vida, ¿cierto? Porque obviamente un niño inconscientemente, como tú dices, se interrelaciona con otro niño. Entonces, esos son uno de los objetivos generales que se debe manejar en toda disciplina, porque yo si solo me enfoco en que el niño me tiene que salir hablando así, Maradona o Messi, me tiene que salir un excelente margen de errores, está muy equivocado, porque la formación tiene que siempre ser un umbral, como se dice, sube y baja, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que manejar nosotros, como hablábamos en el fútbol, manejar los tiempos, ¿no es cierto? Saber cuándo tengo cuándo tengo que apoyar al equipo, cuándo tengo que reaccionar de esa manera. Entonces, eso es lo que nos conlleva a lo que es la actividad física. Todo deporte. Un buen entrenador siempre le tiene que inculcar, lo tiene que verlo de esa manera el deporte. Excepto que ya sea que tenga ya unas perspectivas, yo creo que sé, de élite, va a ser un amateur, va a ser un campeón mundial, etcétera. Allí, obviamente, los roles van a cambiar muchísimo. Y ese es un tema larguísimo de lo que es preparación ya de alto rendimiento. Pues nosotros estamos hablando de lo que es un poquito de formación, lo esencial de un deportista o de una persona. Yo siempre digo, primero, excelente persona. Luego puede ser lo que es un excelente profesional, un excelente padre, un excelente hijo. Entonces, todo viene por añadiduras. Si yo soy buena persona, voy a ser un buen profesional, o así no sea un profesional puede ser un buen empresario, puede ser un buen emprendedor, cualquier cosa. Entonces, eso yo creo que la base fundamental de lo que es la relación o la interrelación que deben haber en esta cuestión, en este caso niños que están en unas escuelas, están en cualquier deporte, están formándose, ellos no están entrenando, no están aprendiendo para ser profesionales. Si fuera así, imagínate, todo el mundo estuviera en el exterior, estuvieran viajando a todas partes del mundo, ¿no? Ahí es un Entonces, tema importante, o sea, de pronto sí, o sea, de pronto sí puedan estar formándose para profesionales, o sea, no sé, ahí Marcelo, yo ahí un poquito discrepo y con el respeto, ¿no? Pero yo te diría que de pronto hay niños que sí están preparándose, o en bueno, no los niños, los padres, ¿ya? Puede que los padres no pueden controlar la vida de un hijo, pero de pronto, si hayan padres que piensen que sus hijos quieran ser profesionales, ya sea en el fútbol, en atletismo, o incluso no solamente como deportistas, sino como licenciados en cultura física, como periodistas deportivos, como entrenadores. Entonces, de pronto sí hay padres de familia, los niños no, de pronto, porque todavía son niños, están en un proceso. Aunque algunos ya desde chiquitos tienen esa vocación para quieren ser profesionales, algunos, otros no. Entonces yo creo que, no sé, yo me he topado, al menos en mi corta experiencia, mucho menos experiencia deportiva como entrenador que tú. Yo solo he sido cortitos, etapas nada más. Pero yo sí veo que en algunos casos hay padres y madres de familia o representantes de familia que sí quieren que sus hijos continúen en el deporte, ya sea como alto rendimiento o si no como de pronto como licenciados en cultura física de pronto. Y hay otros que evidentemente
digan, claro, realmente no me interesa, simplemente es una actividad, otros padres de familia que digan, bueno, mi hijo simplemente está ahí porque quiero que se relacione con la gente, otro padre o madre de familia o representante de familia puede decir, no, pues yo quiero ahí que mi hijo simplemente suba su autoestima. De pronto otro padre de familia dice, no, yo solo quiero que eso sea le vea como una actividad, digamos, medio recreativa, secundaria y como... Entonces yo creo que ahí entramos justamente el tema de la familia, porque los padres y los madres o los sí, representantes de familia sí cumplen un rol fundamental. Entonces, las expectativas del padre o de la madre de familia o del representante puede ser que su hijo sí quiere que sea, que continúe siempre en el deporte. Por supuesto, otra cosa, no controlamos la vida de nuestros hijos, porque de pronto un padre o una madre quiere que su hijo sea de alto rendimiento, pero de pronto el hijo no quiere, dice, no, pues yo no quiero el deporte y yo quiero seguir, qué sé yo, matemáticas. Entonces, no sé cuál es tu mirada de esto, porque yo creo que hay de todo. De pronto discrepas conmigo y no pasa nada si discrepamos. O sea, justamente no, ese es el análisis que quiero hacer. obviamente no. Exactamente, o sea, para eso estamos, para dialogar, ¿no? Dar nuestros puntos de vista. No, o Correcto. sea, lo que tú dices, o sea, correcto. Cada padre de familia es un mundo diferente, cada uno ve, como se dice, lo mejor para cada niño, ¿no? Entonces, como tú dices, si mi niño o mi hijo, mi hija veo que tiene potencial, tiene condición, lo voy a seguir apoyando. Pero si veo, hay que ir en la realidad. Si veo que, como se dice, mi hijita es medio, le gusta, pero le mete pasión, pero viéndola, como se dice, el ojo clínico, el entrenador, veo que no tiene capacidades, ¿qué se le puede? ¿Qué se puede hacer? Que siga apasionado, que siga haciendo deporte, porque obviamente es la mejor opción para garantizar una calidad de vida. Entonces, pero si hay papitos también que exigen, o sea, Hay de todo en la es viña del algo Señor. relativo también lo que tú, exactamente, como tú decías, por ejemplo, como te digo, o sea, uno ha vivido también eso. Había oportunidades de que de los papás, hablemos de la parte económica, porque ha habido deportistas que han tenido las posibilidades, los papás Claro. siempre han estado atrás de ellos, para que jueguen primera o en O diferentes ascenso, clubes. Pero o lamentablemente, 100 metros planos, etcétera. Etcétera. claro, y lamentablemente los niños, o en este caso el chico o el niño, no ha cumplido esas expectativas del equipo donde se ha probado, ¿no? Vuelta en cambio, había otra realidad, había niños que tienen capacidades y no tienen la posibilidad económica. Entonces, como tú dices, en la viña del Señor hay de todo. Y también hay otros Y casos, Marcelo, disculpa que te interrumpa, te interrumpo de nuevo. sí, También hay casos que no, tienen, no, no, sí, hay casos y casos. Por eso es que uno, o sea, yo creo que vos como 6 años de experiencia, tanto en, en el Santo Domingo como en los Tigres, 7 años, también es importante mirar esa diversidad de los padres de familia. Y ahí entra el tema psicológico. Yo te cuestiono un poquito desde la mirada psicológica, no tanto desde el deporte, porque vos eres el especialista en deporte, yo más desde la psicología. Entonces, uno tiene que manejar la psicología también de los padres y de las madres de familia, porque de pronto también hay otros casos. Es decir, hay casos de gente que tiene mucho dinero, el hijo es bueno, pero los padres, a pesar de que tienen dinero, dicen, no, vos tienes que ser médico. También hay sus casos. eh, sí, a otro caso, exactamente. Entonces, o sea, no sé, eso sería de analizarlo, pero tú como magíster, con tus años de experiencia, se podría analizar un poquito más a fondo, porque ya esos aspectos, como tú dices, son más psicológicos, más social, más intrafamiliar, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo te hablo de la perspectiva, cómo más o menos es la situación de la realidad que se ha vivido, que se vive, ¿no? En la cuestión de esto de que deportistas que tienen las condiciones, pero no llegan. En cambio, hay otros que no tienen la condición económica, pero tienen capacidades y no pueden llegar. Entonces, realmente ese es un tema, yo creo que hemos vivido eso. Entonces, sí, sí, realmente se puede analizarlo más a fondo. ¿Cuál es la situación?
a veces incluso aquí, yo te hablo por experiencia también, he tenido mis estudiantes, perdón, jugadores que han pasado por mí desde que yo abrí mi escuela de fútbol y han llegado justamente a Wallace Sports, a la sub-16, a la sub-15, a la sub-18. Pero lamentablemente, palabras de ellos mismos, no sé si ellos se justifican de esa manera o por su falta de disciplina, bueno, etcétera. Lamentablemente, palabras de ellos mismos dicen, hey, Dios, ¿qué pasó, amigo? ¿Sigues jugando? No, profe, sabe que ya vinieron otra gente y nos limpiaron a toditos. Eso. Entonces, yo no sé qué aspecto es el que intervino en este caso, ¿no? O sea, el entrenador, o sea, las políticas que tenga cada club, ¿no? Por esa parte sí, también se podría analizar qué es lo que está pasando en este caso. Hablemos, no nos vayamos muy lejos, hablemos de aquí, de Evaluación mismo. Aquí tú sabes, Elvis, aquí hay potencial, hay muchachos que tienen mucho potencial. Pero lamentablemente yo creo que no hay el apoyo, no sé si de los padres o de la familia o de los dirigentes, no sé qué realmente está pasando. Entonces, ¿cuál es, ellos optan por lo más fácil? Muchachitos, como te digo, de la sub-16, sub-18, no tiene más de 20 años, ya dedicados a la vida bohemia, a tomar, y a las drogas, y ya aún no es mayor de edad y es padre, entonces, esas partes, yo creo que como tú, como psicólogo, se puede hacer también un análisis allí, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con el joven, ¿no? Que tiene este tipo digamos, de caídas, ¿no? Porque realmente yo sí he observado toda mi trayectoria, he observado, eran buenos, para mí realmente eran buenos futbolistas, pero buenos deportistas, lamentablemente se han chocado, se han estancado allí. Entonces, eso es lo que yo te podría decir como experiencia realmente aquí en Guadalajara. O a veces también dicen que nadie es profeta de su propia tierra, ¿no? Entonces, a veces hay que emigrar a otro lado para buscar nuevas oportunidades. O sea, la vida a veces es medio un poquito compleja, ¿no? Entonces, hay que de una u otra manera tratarla de sobrellevarla y hacer lo que más nos gusta, ¿no? Así es, Marcelo. Realmente o sea, yo creo que el deporte requiere una mirada interdisciplinaria. Siempre digo, o sea, no solo el deporte, otros aspectos también, pero en este caso que estamos hablando de deporte, sí se requiere, a lo menos del deporte, o si vamos por disciplinas, del fútbol, el básquet, etcétera. Como tú dijiste hace un momento, realmente, por suerte, ya tenemos muchos profesionales de diversos campos. De pronto hay economistas que han sido futbolistas. De pronto hay psicólogos que han sido o que hemos sido futbolistas. De pronto hay médicos que han sido futbolistas. De pronto hay periodistas que han sido futbolistas. De pronto hay ingenieros en marketing que han sido futbolistas. Entonces, yo creo que el deporte requiere una reflexión multidisciplinaria e interdisciplinaria. Porque, como tú dices, son una serie de factores. O sea, está el tema de las condiciones técnicas, de las condiciones de pronto tácticas de cada deporte, de cada disciplina. Están los factores psicológicos, están los factores antropológicos, están los factores de migración, están los factores de alcoholismo, están los factores de las expectativas de los padres, de las madres, de los amigos, porque a veces también los amigos, ese es otro tema, y ya abordamos el tema de la familia, de los padres, pero otro tema que es fundamental es el tema de los amigos, o incluso a veces de la novia, en el caso de la adolescencia, de la Sí, enamorada, digamos así. Porque hay casos y casos, o sea, yo creo que hay que mirar toda esa integralidad de casos para uno hacerse un cierto criterio, porque de pronto el amigo, qué sé yo, ya entras el niño, la niña, entran a los 12, 13 años y tú sabes que entre los 11, 13, 14 años esa etapa es una de las más complicadas porque hay cambios físicos, fisiológicos, psicológicos, pubertad. etcétera, la pubertad. Entonces, ahí mucha gente también ya comienza a tener otras amistades, a salir, y de pronto los amigos también ahí son, y no solamente en esa edad, sino de pronto en la misma niñez y después de la pubertad, porque los amigos
también te influye. Oye, vamos a, de pronto, no sé, no sé, vamos al alcohol. De pronto vamos, no nos vayamos a entrenar, vámonos a los juegos electrónicos, ¿cómo es? A los Nintendos y esas cosas, PlayStation ahora. Ah, no, oye, no vayas a entrenar, vamos más bien a, no sé, a molestar unas chicas por ahí. O en el caso de las niñas, vamos a ver unos niños por ahí, unos jóvenes. Entonces, las amistades también tienen un impacto fuerte. Y Ujú. psicológicamente en el alcohol, en las drogas, en los juegos electrónicos, en la misma tecnología, bueno, la tecnología no hay que satanizarla, el juego electrónico tampoco es malo, ¿sí? Eso también hay que entender. Los juegos electrónicos también te permiten motivar al fútbol, porque de pronto juegas fútbol en el PlayStation y pues te estás incentivando, pues la televisión tampoco no es del todo mala, Ah, el Internet no es del todo malo, si no, no claro. estuviéramos aquí haciendo esta entrevista. Entonces, pero yo creo que las amistades a veces sí te influyen bastante. ¿Cuál es tu mirada? Ya analizamos el tema de la familia. ¿Cómo es qué mirada puedes hacer de las amistades que te sacan a veces de que eres deportista? Porque ha habido casos de que hay niños muy buenos en su infancia hasta los 11, 12, 13 años y seguramente tú has tenido esa experiencia. Pero ¿qué pasa? Que a los 14, 15 comienzan a bajar su nivel, ya no entrenan, de pronto están solamente con sus amistades, con su jorga, con sus yuntas, con sus panas, etcétera, etcétera, y te jalan, te jala la amistad y te va sacando del mundo del deporte. Entonces, ¿qué mirada tienes ya analizamos el tema de la familia, pero el tema de las amistades, tú como experiencia, porque has vivido ya en el Santo Domingo. Ya. Sí, buen punto, Elvis, realmente, y es lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que el factor negativo es las famosas redes sociales, porque hablemos nosotros hace años, hace 15, 20 años atrás, en unos 10, unos 15 años pongamos, ¿no? Nosotros antes no había obviamente este tipo de tecnología que tú lo tenías en este momento, ¿no? Tú quieres hacer una reunión en 5 minutos, reúnes a todos tus amistades. Y antes no era así, ¿no? Antes habría un poquito más digámoslo, un poquito más de discreción. Entonces, realmente no es que uno no ha pasado por ser, ¿no? Nosotros también hemos pasado por ser de la cosquillita aquí, pero realmente yo, el fútbol, el deporte, ¿no? Entonces, hablando de las amistades, sí influye, realmente influye. Como se dice, quiere dañarse, como se dice comúnmente, lo hace. Entonces, lamentablemente estamos en una época donde la tecnología o las redes sociales, o a veces yo creo que tú como más psicólogo, no sé cómo lo veas, a veces ahora los jóvenes se acomplejan de que si yo no tengo un buen celular o no tengo una buena ropa, buenos zapatos para irme a hacer mi deporte, no lo hacen porque van a ser criticados por los mismos compañeros. Entonces, realmente sí influye bastante que es el ámbito social en relaciones de amistades entre jóvenes, porque siempre por ahí va a salir eh, alguna persona que con el complejo de que mis papás tienen un poco más de dinero que tuyo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, yo te hablo por una experiencia que tuve por el hecho de no tener esas condiciones socioeconómicas, él no pudo desenvolverse de la mejor manera en la cuestión del básquet, porque era un excelente basquetbolista, pero lamentablemente se notaba que él creo que vivía con los abuelitos, entonces no tenía, digamos, ese apoyo que él podía haber tenido. Entonces, yo creo que sí, las amistades influyen bastante en que, como tú dices, a veces también yo por verme bien, yo tengo que tener unos buenos zapatos. Si yo quiero tener mi enamorada que me pare bola, entonces yo tengo que estar bien vestido. Entonces, yo creo que sí, también influye muchísimo el aspecto no tanto económico,
como tú dices, sí, pero no, pero o sea, realmente las amistades hoy en día se dejan llevar de lo que es las apariencias, ¿sí? Entonces, como siempre, hay vivos ejemplos de las redes sociales, ¿no? Que antes decían, incluso hacen hasta los famosos memes. Antes, ¿cómo peleabas tú en el colegio? Mediante puños, decían, ¿no? Ahora, ¿cómo peleas? El que tiene más like gana. Entonces, eso sí creo que como que nos ha complejado a nosotros, ¿no? De que no hay esa relación como se llevaba antiguamente. No es que nosotros estamos viejos, ¿no? Sino no es con las mismas relaciones que habían hace años anteriores. Entonces, realmente, ahora, como te digo, ahora ya los muchachos de ahora ya no quieren, o sea, ya no lo ven, el deporte incluso lo ve ya por como se dice la palabra, solo por ir a matarse el tiempo, por joder, cuestiones así, ya no lo ven como una disciplina, o a lo mejor yo puedo llegar lejos, ¿no? Sino ahora, como tú dices, va lo más rápido, le toca a mi pelada y nos vamos que vamos a irnos a entrenar nada, ya mañana entrenamos, así. Y quiera o no, eso sí afecta muchísimo, muchísimo en lo que es en parte deportiva. Si yo quiero hacer deporte, yo quiero tener resultados, quiero tener constancia, obviamente tengo que ser responsable, ¿no? Y lamentablemente, como te digo, o sea, en nuestra sociedad estamos muy, este, no sé la palabra adecuada, pero tenemos todavía ese complejo de los que dirán de la gente y cuestiones así. Lo que te podría decir más o menos, una experiencia o algo un poquito más abierto de lo que es, cómo influye las amistades en la actividad, como para realizar actividad física o cualquier deporte. Sí, realmente, y bueno, seguramente muchos padres, madres, abuelos, tíos, representantes de familia, pues nos estarán escuchando. Pues tú seguramente también has conocido a muchos padres, madres de familia, tienes tu escuelita de fútbol, has trabajado en el colegio. Y uno cuando trabaja de profesor, al menos de niñez, de adolescencia, pues tiene esas relaciones a veces con la familia, porque a veces el mismo problema no está en los niños, sino en las mismas familias. Entonces yo por eso siempre abordo el tema de los padres, de las madres, los tíos. ¿Y por qué menciono los tíos? Porque no siempre es padre y madre, porque acá, tú sabes, vivimos en un contexto de bastante emigración y muchos niños, niñas y adolescentes también están solos, digamos, o solas, y ahí se quedan a cargo, asumen el rol de padre o madre, el abuelito, la abuelita, la tía, el tío, etcétera, o a veces hasta los mismos hermanos. Entonces, no solamente podemos hablar de padre y madre, podemos hablar de representantes, digamos así. Entonces, Sí, seguramente nos estarán escuchando, viendo, y esa también es un poquito la intención de estos videos, que llamarles a los representantes de familia, de los niños y niñas que les guste el deporte, pues que le vean al deporte también como una profesión, asimismo como le exigen que sea bueno en matemáticas, como sea bueno en lengua y literatura o en ciencias naturales, pues hay que también exigir, tampoco en una exigencia tan brutal, ¿no? Tampoco uno se les puede estar encima a los niños, porque también eso puede ser demasiadamente, los excesos pueden ser malos, ser demasiado estar encima, como que si el niño no quiere hacer deporte y estás ahí mismo, pues puede ser perjudicial, pero por lo menos sí como incentivarle, tratar de sacarle, o sea, yo creo que esos temas son fundamentales, o sea, de las familias que le vean a sus hijos, a los niños, niñas y adolescentes, que el deporte es una actividad terapéutica, que es una actividad educativa, y que incentiven más bien a sus hijos al deporte, o sea, que le vean el deporte incluso como una profesión no necesariamente para que seas un deportista de élite, puede ser, porque acá en Gualazo hay muchísimo potencial en fútbol, en básquet, en atletismo, de pronto en bicicross, de pronto en box, de pronto en taekwondo, de pronto en judo, en campo traviesa, etcétera. Nosotros hablamos un poquito más del fútbol y yo siempre me refiero más al fútbol porque es el mundo que uno más o menos se ha desempeñado, pero hay otros deportes, como tú dices, el básquet, tienen potencial. Y a veces los padres y las madres de familia no ven que su hijo puede ser un gran profesional de alto rendimiento, acá en Gualaceo. uh -huh. ¿Sí? Uno.
Dos, si así no sea de alto rendimiento, quizás no llegue tan alto, sí puede ser un licenciado en cultura física, sí puede ser un periodista Exacto, deportivo, sí puede ser un entrenador de fútbol, un director técnico de la serie de ascenso, de la serie B, de la serie A, sí puede. Por lo menos en el Azuay, por lo menos para comenzar. Pero hay material para largo. Ahí tenemos ya un futbolista en la selección del Ecuador. De pronto también otros exacto. bicicrosistas, no conozco, por eso quiero ir indagando otros deportes. Pero quisiera contactarme con gente de, qué sé yo, de bicicross, con gente de atletismo que haya llegado también a una selección nacional de acá, de Gualaceo, de Paute, de Chorrelec, de Sixi, etc. Y de Cuenca. Entonces, yo sí creo que hay que trabajar mucho en los padres y madres de familia, en incentivarles a ellos para que sus hijos sean de pronto están ahora entrenando fútbol, pero de pronto, qué sé yo, ya cuando tengan 17 o 18 años dicen, ah, no, no, o sea, realmente no soy tan bueno para el fútbol, pero en cambio me di cuenta, entrenando fútbol me di cuenta que soy bueno para velocidad. O de pronto entrenando fútbol me di cuenta que soy bueno para el básquet. O entrenando fútbol me di cuenta que me gusta el periodismo deportivo. Entonces, Exactamente. yo creo que va por ahí la cosa. O sea, no necesariamente tienes que ser un deportista de alto rendimiento, como en este caso el Anjuco López, el Pollo López, o, no, o como el Jefferson Pérez, que o sea, sus hijos podemos la gente de Gualaceo, pero también pueden ser periodistas deportivos, investigadores deportivos, psicólogos deportivos, economistas deportivos, ingenieros de marketing deportivos, médicos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es fundamental. No sé, me tomé este tiempito porque también me emociona un poco y Sí, digo, bueno, o sea, yo creo que estos elementos también hay que hacer ver a la gente que el deporte es un tema multidisciplinario. ¿Qué opinas tú? exactamente. Luis, 100% concuerdo contigo, porque como tú dices, o sea, eso es lo importante, ¿no? De que siempre, siempre tener esa predisposición de cada uno de nosotros, porque a lo mejor digan los demás, ¿no? La demás gente critiquen de buena o mala manera, ¿no? De que nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad, los conocimientos, nadie lo sabe todo. El que diga yo sé todo, está mintiendo. Y Entonces, nosotros está no, mintiendo y está jodido. está jodido. entonces, entonces, nosotros tenemos que tener esa mentalidad de siempre, siempre despertar ese interés. Lo que tú dices, mira, yo lo veía a veces también solo lo deportivo. Y mira lo que ahora todavía se me abre un poco más la perspectiva, ¿no? Del deporte. Como tú dices, o sea, no es solo ser un buen deportista, yo tengo que ser un buen deportista para ser un licenciado de cultura física, no. Si yo tengo esa noción, tengo esa pasión por el deporte, no solo puede ser un licenciado, puede ser, como tú dices, un postólogo, puede ser un fisioterapista, puede ser lo que es el kinesioterapia, o sea, entonces, o sea, hay muchos campos. Un ingeniero en marketing aplicado al deporte. O sea, si me graduó de Ingeniero ingeniero en en marketing marketing, y fui un buen atleta o un buen motociclista, pues de pronto aplico el marketing al, al fútbol, un puedo, marketing de y fútbol. vender, ¿no es cierto? Claro, pues Entonces, ayudas a no, vender realmente, al club yo, que está actualmente en exacto, crisis. Oye, que vayan y vendan en Quito, utilicen estrategias de marketing para que vendan auspicios, por ejemplo, que nos hace falta muchísimo. exactamente. Entonces, y no, y créeme, realmente el deporte se vincula con todas las profesiones. Obviamente, si tengo una relación con el deporte, ¿no? Tengo un interés más que todo. Y realmente es, como tú dices, es algo interdisciplinario, o sea, en todo ámbito que yo quiera sacarlo provecho, como decías al principio, si yo quiero seguir comiendo de esto, seguir eh, superándome, ¿no? Tengo que buscar esas maneras, esas estrategias de cómo puedo yo eh, sacarle provecho a mi profesión, lo que yo amo, ¿no? Porque lamentablemente no todos profesionales, obviamente, ¿no? Yo creo que solo con la forma de expresar, tú sé que amas tu profesión, quieres seguir aprendiendo, ¿no? De igual manera. Entonces, aquí lo importante es seguir, o sea, seguir abriéndonos campo. El deporte es un tema amplio.
Entonces, eso realmente nos hace ver de mejor perspectiva, digamos, en este caso el deporte, ¿no? Así es, Marcelo, realmente, o sea, eso es el llamado. Yo creo que hay que abrir nuestra mente, o sea, a otras posibilidades y pensar justamente en esto. Ahora, por ejemplo, yo quisiera entrar a un tema ahora importante. Tú eres un emprendedor y una empresa, puede ser tener pocos jugadores, pero tu diferencia de otras escuelas de fútbol de pronto es, si cada escuela de fútbol tiene acá en nuestra zona, digamos así, en Cuenca, en Gualaceo, Paute, George del Ex, Ixig, etcétera, ¿sí? Y en las parroquias también, que siempre que miras también las parroquias de San Juan, de pronto San Juan, de pronto Jadán, Shidmar, Mariano Moreno, Cayasay, Luis Cordero, etcétera. También hay que pensar en las parroquias, cómo incentivamos el deporte en las parroquias. Entonces, por ejemplo, ya otro tema fundamental es el emprendimiento futbolístico. O sea, tú eres un emprendedor del fútbol, eres un empresario del fútbol. ¿Por qué? Porque cada escuela de fútbol, de pronto la una es de la liga, entonces recibe recursos de la liga, ¿sí? De Gualaceo. De pronto otro, de pronto, qué sé yo, en otros casos, hay casos donde que alguien se fue a Estados Unidos y trajo mucha plata, invirtió en el deporte y salió a una escuela de fútbol. De pronto hay otro caso donde que no sé, un tema de migración viene y se pone su escuelita de fútbol, dejando su familia en otro contexto, en otro país y se pone su escuela de fútbol. Cada uno tiene su pro y su contra. En el caso tuyo, tienes un emprendimiento. Tú dices que desde el año 2013 te pones una escuela de fútbol. Entonces te conviertes en ese momento en un empresario del fútbol. ¿Ya? Y desde esa mirada, ¿qué opinas de eso? Porque de pronto, así mismo como tú te has puesto la escuela de fútbol Tigres, de pronto también aquí en Gualacio es necesario poner la escuela de atletismo Patito Pérez, la escuela de ciclismo, qué sé yo, Luis González, la escuela de natación, qué sé yo, Don o María X. O sea, yo creo Ya. que en Gualaceo y en el Azuay necesitamos empresarios del deporte. Y ahí sí te pregunto, porque es tu experiencia en emprender en el fútbol. Tú saliste de una institución Ya. que de pronto no te dio chance de un club supuestamente famoso. Yo también fui entrenador de este famoso club unos 3 o 4 meses. De pronto no te dan las oportunidades ni te reconocen económicamente, pero claro, a otros que vienen de otros lados sí les pagan más de $1,500. Pero bueno, es otro tema. Pero no hacen valer a los entrenadores de acá y a los empresarios. Entonces tú sales de ahí, te pones tu escuela de fútbol y tú emprendes. Tú no tienes ningún respaldo ni de liga, ni del Gualaceo, de un equipo específico. Tú te lanzaste y fuiste un emprendedor del fútbol. Entonces, ¿cómo miras eso? Y no solamente en el fútbol, hay que hacer escuelas de atletismo, de trekking, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo miras el tema del emprendimiento en el deporte? Ya. Como te decía, Luis, cada uno tiene que explotar ese potencial que tiene, sacarle provecho, como se dice, al estudio, ¿no? Y obviamente nadie regala nada, ¿no? Como te digo, yo respeto mucho a la gente que también ha hecho su, su, su emprendimiento, pero, o sea, yo siempre uno que hay que ser diferente, ¿no? Entonces, yo me he basado en fundamentos, ¿no? En conocimientos, y obviamente uno también juega fútbol, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, cuando tú amas, tú te apasiona el deporte, en este caso el fútbol, podemos hablar de muchas disciplinas, tú lo haces realmente, no es que es un negocio que me da $5,000 mensuales, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre me he manejado en la línea de fomentar el deporte en nuestro cantón, dar oportunidades a niños que hagan desarrollen este tipo de actividades, ¿no? Entonces, yo me he manejado de esa manera, porque me ha gustado realmente, como tú dices, siempre de algo malo, siempre hay algo bueno, ¿no?
como tú decías, hay gente que aquí prefiere gente de otro lado y no lo local, no lo que tiene aquí. Entonces, lamentablemente, no lamentablemente, entonces, afortunadamente a nosotros nos toca ver de otra manera, ¿no? Cómo emprender en este negocio. Y gracias a Dios me ha dado de comer ya 7 años, eh, en base, obviamente, a la constancia, al esfuerzo. Claro que siempre ha habido altos y bajos, ¿no? No es que uno ha sido un emprendedor que ha sido impecable, mentira. El que te diga que ha sido impecable desde el primer día hasta el último día está mintiendo, ¿no? Porque realmente siempre en el transcurso va a haber todo tipo de adversidades, en lo cual te ayudan a ser mejor. Entonces, yo he tenido, igualmente he tenido muchos inconvenientes, así mismo con padre de familia. En mi escuela han pasado cientos y cientos de niños, del cual yo me he realizado no por no por la cantidad, sino por la calidad. Entonces, como te digo, yo respeto mucho a las demás escuelas, como ellos hayan emprendido su negocio. Ellos tendrán sus políticas, ¿no? Pero yo Claro, me he cada institución manejado es diferente. diferente, tiene sus pros y contras, digamos. Exactamente, exacto. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, en mi escuela siempre, yo fui la primera escuela que empezó con niñas y niños. Entonces, en esa parte sí hubo mucha diferencia, porque antes nosotros, tú eres, también tienes conocimiento, antes eh, la, a las niñas le excluíamos del El fútbol, fútbol, porque el decíamos fútbol. exacto, incluso hablando de décadas anteriores, tú sabes que la mujer antes no tenía voz ni voto, ¿no? Entonces, lamentablemente y afortunadamente se eliminó todo ese paradigma que tenían, de que las mujeres no tenían la capacidad y ellas tienen las capacidades. Entonces, yo, por mí, como te digo, han pasado bastantes niñas que ahora me alegro, veo que siguen conmigo, cumplen un cierto proceso hasta los 14, 15 años, ¿sí? Porque yo me he manejado desde la etapa de formación, que es de los 6 años hasta los 14, 15 años que ellos ya desarrollan ese deporte. Entonces, ellos continúan yo otro proceso. Si quieren continuar, yo igualmente a los papás también les capacito, les explico cómo es el proceso. No es que ella ya cumplió este proceso conmigo y ya sabe todo el fútbol, no. Ella puede seguir. Incluso yo tengo muchos contactos con instituciones de Cuenca, colegas mismo, entonces, el cual les ha dado las opciones a que las chicas sigan en el fútbol, sigan en este lindo deporte. Igualmente, los muchachos. Entonces, de esa manera, yo he tratado de que, como se dice, de sembrar, de poner esa semillita o ese granito de arena aquí en el cantón Gualaceo. Entonces, como te digo, porque veo, tú te puedes ir a otros sectores, tú mismo lo nombraste, Cayasaya, Luis Cordero, cualquiera, tú ves que allí puede estar allí no solo en el fútbol, puede estar hay un Rolando Vera, puede estar un Byron Piedra, un Jefferson Pérez, puede estar una Un Carapaz. Alexandra Escobar, una de levantamiento de pesas, puede estar este famoso boxeador Quiñones, no recuerdo el nombre, el Alex Quiñones, un velocista. Entonces, o sea, hay mucho, mucho, mucho potencial. Lo que yo creo que pienso que se debería hacer nosotros como comentadores del deporte, como te digo, hay tanto potencial, el cual a veces nosotros solo nos enfocamos aquí, y sí hay potencial en muchos otros lugares. Entonces, esa parte de nosotros también sí tendríamos que abrirnos un poquito más de campo, porque eso es fomentar el deporte, fomentar la actividad física, ¿no? Y un poquito yéndonos ya a un poquito más globalizado, de manera general sería de que así no salgan profesionales, pero van a salir Buenos buenos seres deportistas, humanos. ¿no?
y buenos seres humanos. buenos seres humanos. Exactamente. El Tecniclub tenía una frase, no me acuerdo cómo era, pero era algo así, ¿no? Yo estuve 4 o 5 años y ahí no nos formaban mucho para ser profesionales, pero bueno, uno que otro sí, sí queríamos serlo, aunque después ya nos desanimamos. Pero bueno, otra gente Ya. sí llegó muy alto, a pesar de que insistió, incluso después de los 30 años hay gente que siguió insistiendo y a los 30 años fue profesional, te cuento. Y eso también es otro caso de análisis, pero bueno. Exacto. Pero el Technic Club tenía buenos, ¿cómo era? O sea, veían también el lado humano, educativo, o sea, integral, ¿ya? Pero bueno, retomando un poco lo que tú dices, me queda un tema fundamental, el tema de las niñas, el fútbol femenino. Tú has innovado, tu escuelita de fútbol ha innovado y ha sido ese factor diferencial. Y ahí vamos a ir, yo creo que sí quisiera profundizar en ese tema, un poquito, ¿ya? El tema del fútbol femenino. Ya tenemos carneras en Azuay, en Cuenca, de pronto ya hay una liga nacional femenina, entonces ahora las mujeres tienen oportunidades. Cada vez, ya desde los últimos 30 años, cada vez las mujeres han ido teniendo, por supuesto, todavía falta mucho el tema del trabajo con temas de género, temas de las mujeres y todo esto, pero me parece a mí espectacular que ahora haya una liga profesional o semiprofesional femenina. De pronto no es tan profesional, a pesar de que seguramente ganen. De pronto el fútbol femenino se le puede denominar profesional, pero como por la duración, de pronto no es tan profesional. Pero bueno, yo creo que tú has abordado un tema fundamental, el incorporar a las niñas y de pronto ya en Cuenca y en otros países ya hay escuelas especializadas solamente de niñas. Y eso sí nos hace falta en Gualaceo. Ujú. No solo en el fútbol, de pronto en otros deportes. Claro, eh, incluso en el fútbol, básquet es un tema que nos han ido sembrando lamentablemente en nuestra mente, en nuestro cantón Gualaceo. Hay un sesgo de género. Y ahí yo entro en el tema del feminismo, de género y todas estas notas. Porque lo tradicional que nos decían a nosotros, ¿qué era? Desde chiquito, lo menos en mi época. Ah, no, hombres al fútbol, mujeres al básquet. Ese era el rol de género. Nosotros no en psicología, sino en sociología lo llamamos roles de género. Entonces era como un rol de género. O sea, ¿y qué pasa si algún niño quiere ir al básquet? Hombre, pues vaya. Entonces, también es un tema de los prejuicios sociales que tenemos a veces. Entonces, pero yo creo que sí nos hace falta tener una escuela especializada de fútbol femenino y pensar en sacar jugadoras para carneras, ahí está el Diego Solís, creo, me han contado. Sí. De pronto ahí en Cuenca también ya comienzan a haber otros equipos de ascenso de fútbol femenino y ahí hay que trabajar. Yo creo que has tocado un tema que hay que concientizar y educar a los que nos escuchan, a los que nos siguen, que las mujeres también tienen que ir al fútbol. Y bueno, los hombres también pueden ir al básquet. O sea, ya tenemos en Chordelej un gran jugador en ligas internacionales o nacionales e internacionales, tenemos un baluarte del básquet. Entonces, hombres, niños, varones, vayan al básquet también, pues. Y niñas, chicos, papás y madres de familia, vayan al fútbol. ¿Qué opinas de tener escuelas especializadas en fútbol femenino? Uh, Luis, es una gran oportunidad a tanto talento que hay aquí de lo local. Hay un gran potencial en la cuestión de niños. Entonces, de allí tranquilamente se pueden salir muy buenas futbolistas, ¿no? Entonces, como tú dices, lamentablemente en Cuenca hay dos equipos como tú dices, profesionales serían, ¿no? Lo que son las ñustas y las carneras. Entonces, pero lamentablemente yo creo que falta de fomentar, falta de gestión, como conversábamos contigo mismo, de que se potencie más lo que es el fútbol femenino. Y lamentablemente aquí en nuestro Ecuador no hay todavía esa, esa prioridad, digámoslo así, como lo hacen en Holanda, en Alemania, en Francia, en Brasil. Entonces, por eso yo creo que el fútbol aquí ecuatoriano en femenino no es una gran potencia todavía, por el hecho de que yo creo que falta mucha gestión,
fomentación por parte de las instituciones, yo qué sé, ¿no? Y sería buenísimo, porque como te digo, o sea, hay mucho, mucho potencial, así como el fútbol masculino, también hay en fútbol femenino. Y sería lo ideal que también haya escuelas especializadas en este caso, por ejemplo, hablemos aquí lo local, liga. Diga, yo creo que sí implementó liga, pero no sé realmente qué es lo que sucedió. Pero no solo Pero liga, o sea, liga sería lo sí, ideal pero de que... también otros emprendedores como vos, pues. Pueden haber otros emprendedores. Exactamente, sí. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, ya específicamente ya para un campeonato nacional, eh, por ejemplo, hablando de las formativas, hablamos de AFA, entonces solo hay varones, ¿no? Entonces, lo ideal también sería de fomentar en las mujercitas, porque hay potencial, hay mucho potencial. Yo te digo, como experiencia también, por mí han pasado muchas niñas que siguen entrenando y siguen practicando este lindo deporte. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a ellos también, de que ellos también sueñen con ser profesionales? Hablemos de las carneras, también es un lindo proyecto porque ellas aparte que estudian, también están entrenando, ¿no? Entonces, la universidad también les otorga lo que es una beca deportiva, entonces, eso es importantísimo de incentivar. Pero realmente no sé cómo está la cuestión, mentiría si te dijera qué es lo que pasa, pero realmente no sé cómo lo manejen en este tema del fútbol femenino en Cuenca, hablando ya un poquito ya más de alto, un poquito más competitivo. Claro, claro, pero bueno, acá tenemos bastantes parroquias. Yo creo que nuestra cultura, eh, por la misma infraestructura y otras cosas, es bastante del indoor. Sí, el indoor es... Yo a veces mido a las comunidades y realmente hay mujeres extraordinarias que juegan indoor, juegan más duro y son más peleonas a veces que los mismos hombres. Entonces, yo veo ahí veces se jalan los pelos, se dan codazos. Y una vez Los también hombres. te comento que cuando yo estaba en la U, como en ese tiempo supuestamente era buen futbolista, me contrataron de las Catalinas una vez, unas chicas, y una fue reina de Cuenca inclusive, y me llevaron a entrenarles unos 2 o 3 días a fútbol femenino. En esa época, verás, estoy hablándote del año 2005, sí, 2005, 2007 más o menos. Me contratan, ¿Ya? no me pagaron, pero me pidieron, oiga, Elvis, Alcolito, usted es buen futbolista, ayúdenos a entrenar a las Catalinas en fútbol. En ese tiempo yo estaba en la UDA, ¿Ya? pues entonces habían chicas entonces les fui a entrenar unos 2 o 3 días. Y en ese tiempo realmente no había ni carneeras ni nada, estamos hablando de hace 15 años más o menos. Entonces me pareció chévere porque para mí fue una gran satisfacción entrenarles a este grupo de las Catalinas y de la UDA. Me acuerdo que era cerca de Cachapata, entrenábamos ni siquiera en el estadio de Cachapata, sino en Puestas del Sol, ahí a lo largo de la orilla. Entonces, realmente acá, en cambio, también hay mucho. Entonces, yo ahí me di cuenta de que las mujeres también tienen bastante potencial, ¿no? De pronto, como históricamente no ha sido una práctica común, y tendrá que irse profesionalizando cada vez más y más y más por la historia de la Liga Ecuatoriana Femenina, pero de pronto sí podemos empezar a incentivar campeonatos de indoor, de fútbol femenino, de baby fútbol en las sintéticas ya en todas las categorías, de 6, de 8, de Ujú. 10, etcétera. Entonces yo creo que esa perspectiva yo creo que sí es importante. Ahora, ¿tú qué opinas del fútbol rural en las Eh, parroquias? El bueno, fútbol rural. sí, sí. Bueno, por una parte, obviamente es importante, como se dice, es chévere. Yo también he sido partícipe de esos campeonatos, como tú dices, de codazos y todo. Es porque realmente les gusta, ¿no? Ellos les apasiona. Entonces, importantísimo incluso hay lo que son los interparroquiales, entonces es como una pequeña liga, como decía, de Libertadores o un campeonato nacional,
tú visitas y luego eres local. Entonces, es buenísimo porque incentiva bastante a la actividad, obviamente, la actividad física, porque tú vas a tal parroquia, al vuelta le toca jugar a la otra parroquia, y es chévere, chévere realmente esos tipos de eventos que realiza la parte rural, las partes de la parroquia, el gas municipal, entonces, chévere, yo realmente apoyo eso y como tú dices, ¿por qué no también hacer un campeonato sintético, de todas categorías, ¿no? Porque a veces también por la infraestructura, eh, eh, por realizar este tipo de disciplinas, es bueno realmente seguir desarrollando durante estos últimos años, ¿no? Sí, 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 realmente yo creo que hay también, o sea, hay que trabajar bastante el deporte, el fútbol, y bueno, de pronto poco a poco otras disciplinas. Y yo creo que una segunda disciplina fuerte es el atletismo y el básquet, que más ha sido de nuestra cultura, digamos así. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Marcelo, hay problemas creo que con la Bueno, conexión. sí, Elvis. Ya, ahí sí te ¿Aló? escucho, ahí sí te escucho. ¿Aló? Sí te Ya. escucho, sí te escucho. Justamente lo que tú nombras, sí, lo que nombras ahorita sobre el atletismo, vamos a la realidad. Lamentablemente, aquí en Gualaceo no hay un, un complejo deportivo atlético. Entonces, lamentablemente, no se podría desarrollar de una mejor manera en el atletismo. Como te decía, o sea, aquí hay un potencial. ¿Cuántos Rolando Veras, cuántos Byron Piedras, cuántos atletas más deben estar por allí? Pero lamentablemente no hay la infraestructura para desarrollar de mejor manera este tipo de, de, de disciplina del atletismo. Y eso es muchas pruebas, ¿no? Fondo de salto largo, salto alto, lanzamiento de la bala, etcétera, ¿no? Velocidad, postas. Entonces, lamentablemente, hay que ser realistas, ¿no? No hay la infraestructura aquí en Guadalajara. Aquí el deporte creo que no le dan gran prioridad. No ven que a la larga puede ser aquí en Guadalajara que hablábamos justamente, conversábamos de Elvis, se masifica la conocida no solo por la gastronomía aquí, o el aseo, ¿no? O la parte del Azuay, sino también por el deporte, ¿no? Por el atletismo. Lamentablemente, yo creo que Guadalajara es un cantón desarrollado, digámoslo así, a comparación de los demás cantones, que realmente sí requiere de un centro de alto rendimiento donde se pueda desarrollar, donde se pueda potenciar más que todo este tipo de disciplinas, ¿no? Yo Ahora, creo que yo te digo, hay una cosa, tardamos un poquito en eso. te corto, disculpa que te corte, Marcelo. Cuenca, Cuenca, yo creo que hay que mirar el ejemplo de otros lugares. Cuenca no tenía la pista atlética Jefferson Pérez hasta que Jefferson Pérez llegó en 1996 a ser un baluarte del campeón olímpico, digamos así. Entonces, te apuesto que si alguien logra por lo menos algo a nivel nacional, de pronto esa infraestructura de por sí puede venir. Pues es obvio que mejor si tuviéramos una pista similar, o no igual, pero por lo menos similar a la de Jefferson Pérez. Pero todos nos hemos forjado en las calles a veces. Yo me acuerdo, y te cuento mi experiencia un poquito, yo me acuerdo que en la escuela Brasil competíamos en las calles. Yo me acuerdo de la calle Cuenca, que es desde la zona, acá en Gualaceo, en la zona que competíamos entre lo que es hoy ¿cómo sería? Pues, donde es bajas de las escalinatas del Calvario, termina en la Ajá, parte baja sí, de sí, todo ya, ese recto. en esa Y.
se competía prácticamente hasta la calle, chuta, aquí las calles soy medio malo, para las calles, más me sé las calles de Cuenca que de aquí, pero no me acuerdo, en esa cuadra de 60 y 100, de 60 y 100, ahí se competía a velocidad y incluso hasta postas. Sin embargo, tuve la oportunidad de llegar a participar y ganar todos los provinciales en 100 metros planos, tanto en el Azuay como después fui a jugar, a correr 100 metros planos en el estadio Modelo en Guayaquil. Y les hacía pedazos. A lo menos en el Azuay nadie me ganaba, de mi categoría, por supuesto. De pronto había otras categorías, pero no me gustaba a mí los 100 metros planos, siempre fue el fútbol. Entonces, pero yo en 100 metros planos les hacía pedazos. Entonces, y te pongo el caso también de Jefferson Pérez. Te pongo el caso de Jefferson Pérez. Si Jefferson Pérez, claro, esto ya más a nivel internacional, si no hubiese ganado esa medalla olímpica, hasta el día de hoy Cuenca no tenía una pista atlética. Posiblemente. Entonces, yo ahí sí creo que hay que ir cambiando un poquito la mentalidad. Si es que hay una relativamente, una infraestructura, pues qué mejor. Pero yo creo que los grandes deportistas de alto rendimiento no necesariamente se han generado en esas canchas de grandes infraestructuras. Posiblemente en Europa, en España, en los países, entre comillas, desarrollados, pues posiblemente. Pero acá, los grandes deportistas se han forjado, y los mismos futbolistas se han forjado en las calles, en las avenidas, en la tierra, e incluso en las montañas. Entonces, no sé, yo ahí un poquito discrepo y con todo el respeto. De pronto sí necesitamos una cierta infraestructura básica, pero lo más importante es incentivar. Pues. O sea, después de pronto alguien sale a nivel internacional que gane un sudamericano, no más de Gualaceo, o un 100 metros planos, o un, qué sé yo, como dices tú, un salto alto. Ya, alguien gana, o un fondo. Te apuesto que en ese momento sí van a construir una pequeña pista olímpica. Entonces, lo que ha sucedido también con el básquet, lo que ha sucedido también con el fútbol. Ahora sí es todo el fútbol y todo, pero antes del 2014 el fútbol era despreciado por mucha gente acá en Gualaceo. Entonces, el rato que ya se logra la clasificación a la Serie B, entonces ahí sí todo el mundo quiere ser futbolista. Entonces, esa es nuestra mentalidad. A veces somos medio borregos, en todo sentido. Que, entonces ahora que está de moda, yo lo que veo en las redes sociales y con el respeto de algunos que practican este tipo de cosas, yo creo que está bien incentivar todo tipo de deporte, pero también a veces nos coge modas y todos somos medio borreguitos. Entonces todos están en el trail running, entonces ahora todos están en el trail. Un tiempo les cogió el tema del montañismo, entonces ya todo el mundo quería hacer montañismo. Otra época les cogió el tema de las bicicletas, entonces ya por poco una pista de bicicletas. Ya bueno, está bien, o sea, en parte está bien, ya tengo mis críticas, no voy a manifestarlos ahora aquí de pronto en otro tema, pero no sé, Marcelo, yo creo que es hora de a veces, de pronto sí hay que generar recursos y tú has sido una persona que ha emprendido en el deporte, yo te considero un emprendedor porque no es fácil. O sea, no es fácil emprender una escuela de fútbol y mantenerte 6 o 7 años, como tú mismo dijiste, altos y bajos, pero sigues. Con la pandemia jodido, pero sigues y seguramente seguirás. Pero yo sí creo que necesitamos emprendedores deportivos, o sea, gente que le apueste y concientizar a la gente de Gualaceo, de Chosdelec, de Paute, de la SUAY, que es importante formar, así sea en las calles, así no tengas la infraestructura, así no tengas la mega cancha deportiva de fútbol o de básquet, pues incentiva. Porque después ya vendrán las otras cosas, después ya pisarás la de Jefferson Pérez. Cuando yo fui de aquí a la pista de Jefferson Pérez, chuta, oye, pupos, ¿cómo eran esos zapatos que corren con fierritos, esos de para correr 100 metros planos? Un Oye, clavo. primera vez, yo tenía mis bunky de aquí del Kishin, ya de los mamamichis del Kishin. Ya después, un poco, un tiempo, claro, después mis papás un poco tuvieron un poquito de plata, pero yo a lo menos en la época de mi niñez, hasta los 12 años, siempre tenía mamamichis. Irme a poner a los 14, 15 años unos zapatos tremendos de atletismo y correr en la pista de Jefferson Pérez. O sea, chuta, uno decía, hijo, era la emoción así.
Entonces, y después al estadio modelo, que hoy se llama Estadio Alberto Spencer, yendo con las Catalinas del técnico y el Borja, creo que era, que nos fuimos los tres, y la Salle, pero me parece que eran solamente dos o tres. Bueno, fuimos y concursamos en el modelo. Oye, otra gente con grandes infraestructuras, les hicimos pedazos. En algunos, otros nos ganaron y todo. Entonces, yo creo que no solo, o sea, sí pasa por el tema de infraestructura. Qué mejor que en algún momento alguna autoridad gestione por ejemplo, en el caso del atletismo, una pista, pero pues hay que forjar y incentivar. O sea, no, disculpa que me alargue en mi comentario y en este análisis, pero yo creo que es importante más bien trabajar primero la mentalidad, la actitud de la gente para que sepa superarse. Y después te apuesto Realmente. que, claro, después te apuesto que si sale un salto alto o un 100 metros planos a nivel nacional, te gana un campeonato nacional o un sudamericano, ahí sí la gente va enseguidita. Era la época de Jefferson Pérez, la escuela de marcha, entonces ya era la escuela de marcha, todo el mundo quería meterse ahí. Pero no, pues, o sea, hay que hacer lo que nos gusta y para lo que somos buenos. Ahí sí es fundamental ese tema. Sí, sí, no, tienes mucha razón, Elvis, realmente. Como tú dices, siempre algo, tiene que haber algún logro o sea, para fomentar o para apoyar, digamos, el deporte aquí en el Ecuador, la cuenta hablemos, ¿no? Entonces, no, sí, realmente muy importante lo que tú dices. Sí, y realmente es así. O sea, también hay que, como te dices, hay que acoplarnos a cualquier tipo de adversidades a la cuenta. Yo te hablo de mí, por ejemplo, yo no tengo en la concha, yo entreno allí, yo no tengo la mega cancha como tú dices, pero yo trato de acoplarme y los niños trabajan bien, les gusta y eso es fomentar, ¿no? No como se dice, no buscar excusas, ¿no? Hoy día estarán pisando este llano de la Concha, de aquí a unos años estarán pisando el estadio Rodrigo Paz, o ya estarán pisando un estadio brasileño, cualquier tipo de estadio, ¿no? Entonces eso es lo importante, siempre tener los pies sobre la tierra y todo lo que se venga todo lo que se haga con constancia, con perseverancia, yo creo que se pueda lograr, ¿no? Así es, realmente yo creo que hay que trabajar bastante en la parte actitudinal y de nuestra mentalidad, de nuestros entrenadores, de nuestros deportistas, de nuestra cultura en general, incluso de los periodistas. Incluso de los periodistas. Yo no soy periodista, ojo, siempre digo eso, yo no soy periodista, pero También. trato de incentivar que los periodistas, oigan, pónganse pilas, pues, o sea, solamente le alaban al argentino que viene y no vienen a buscar a gente que viene de abajo, o sea, pónganse pilas, pues, o sea, háganles una entrevista a alguien que viene de abajo, pues, entonces, o sea, son cosas que molestan, o sea, sí, ahí sí, cuando medio que ganas, lo mismo, es lo mismo, ¿no? Cuando ganas algo, como que ya te vienen a estar ahí preguntando cosas, pero, oigan, incentiven, pues, o sea, eh, opinen, pues, que acá tenemos entrenadores en el Azuay, en Gualaceo, y se traen argentinos, o sea, no tengo nada en contra, yo tengo amigos argentinos, tengo amigos dos amigos que he entrevistado de argentinos, tengo amigos en el Perú y en otras partes. No tengo nada en contra del extranjero. Está bien, pero también valoren a nuestra gente, pues, o sea, en fútbol, en atletismo, en otros aspectos, o sea, valoren a nuestra gente, pues, o sea, no sé, yo creo que es un Exacto. tema de actitud también del periodista, ¿sí? Hay gente que tiene medios de comunicación aquí ya más de 20 años y no incentiva al deporte en su integralidad. No sé cuál es Sí, tu mirada realmente, respecto a sí, eso, tienes razón. no sé, Sí, sí. pero ¿qué opinas tú respecto a esos temas? O sea, no es un tema solamente del entrenador, es un tema del periodismo deportivo, de las autoridades, de los gerentes, de los directivos de diferentes instituciones y empresas. Sí, sí, realmente, Luis, como tú dices, no sé, a veces no valoramos, como se dice, hablando de manera general, no valoramos nuestro producto nacional, sino siempre buscamos lo extranjero, ¿no? Hablando ya de manera general. En este caso aquí, realmente, como tú dices, si no es aquí un entrenador que sea extranjero, uruguayo, un argentino, paraguayo, etcétera,
ellos piensan, no sé, realmente no sé qué mentalidad tengan los dirigentes, pero piensan que trayendo un tipo de un director técnico, la gente se va a alarmar, oh, mire, Gualacio tiene... No, aquí también hay, eh, Elvis, Elvis, aquí también hay, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, mire, ¿quién subió a la Serie B a Gualaceo? Ken Guashambo, Cuencano, mire, Guashambo, Marco Guachambo, mire. ex-Tecni. Entonces, mire, ya exactamente, mira, entonces, mira, no nos vayamos lejos, entonces, y no sé cuál sería el complejo, el asunto que hayan tenido con él, pero mira, el siguiente creo que 2 años estuvo y chao. Entonces, realmente, no sé qué es lo que piensa la dirigencia, pero aquí hay potencial, aquí en la SUAY, aquí en Ecuador, aquí en Cantón hay. Sino, lamentablemente, como te decía, nadie es profeta en su propia tierra, tenemos que buscar otros alternativas y y realmente no es que aquí no hay, sino aquí hay, sino lamentablemente no valoran lo que tienen aquí, no valoran esta. Eh, a la cuenta hablando del fútbol profesional, la única salida que tenemos aquí en Gualaceo, el campeonato de Gualaceo en la Serie B, es el cual se ha dado a conocer, digamos, más aún de Gualaceo, ¿no? Entonces, realmente no sé cuál sea la mentalidad de ellos, ¿no? Así es, realmente esos temas hay que seguirlos abordando, y no solamente en el fútbol, ojo, no estamos hablando del fútbol. Justamente te decía en la mañana, nosotros con el Marcelo en las mañanas nos encontramos en las canchas y estamos ahí un poco trotando a los amigos y amigas que nos siguen. Hacemos un poquito de deporte en esta pandemia y nos hemos encontrado por ahí a conversar fuera de cámaras. Y también le comentaba al Marcelo y a Mauricio Cajamarca en la mañana que Alex Aguinaga también estaba quejándose de esto. O sea, traen al Cruyff, le pagan millones de dólares, el tipo no conoce ni la cultura, ni ha comido ni un cuy. Y eso, así quieren incentivar al fútbol, cuando realmente hay tantos entrenadores con buenas experiencias en el fútbol, con títulos, con capacidad, y no le dan chance al fútbol, al entrenador para la selección del Ecuador. O sea, entonces no es un tema solamente de Gualaceo, es un tema de nuestra cultura Así es, ecuatoriana. Y ojo, no con esto hay que ser demasiadamente nacionalistas, porque de alguna manera los extranjeros nos han ayudado muchísimo al Ecuador. Pero hay que mantener un cierto equilibrio, pues, o sea, asimismo como miro afuera del Ecuador, sí, sigue nomás. Eh, Marcelo está con algún tema del celular, pues se va a retirar unos minutos. Mientras tanto, quiero seguir comentando un poquito. Sigue nomás, Marcelo, tranquilo. Eh, sí, entonces eso les... ya, no, tranquilo, tranquilo. Sigue nomás. Entonces, amigos y amigas, estamos conversando, dialogando, más que una entrevista, es un diálogo, una conversación con Marcelo Matute Parra sobre la realidad del deporte, del fútbol, de otras disciplinas, y estamos justamente analizando el tema de nuestra cultura, de nuestra mentalidad deportiva. Y recién vi una entrevista con Alex Aguinaga, que le hacían en algún medio no muy famoso en YouTube, y Alex Aguinaga se quejaba justamente de este tema. O sea, traen con millones de dólares al Johan Cruyff, que seguro es un excelente entrenador, una persona que tiene su empresa, trabaja mucho el tema del deporte, es muy famoso, es muy conocido. Pero acá Alex decía, bueno, yo también soy ecuatoriano, pues logré, o sea, no dijo directamente, pero indirectamente dijo, yo soy ecuatoriano, logré muchas cosas con la selección, llegamos a un mundial, acá están mis compañeros que fuimos a la selección, somos gente que nos estamos preparando, o si no soy yo, de pronto otro entrenador ecuatoriano que conozca el fútbol ecuatoriano, nuestra cultura, de pronto también conoce un poco el fútbol internacional, pues, tranquilamente pueden contratar para la selección del Ecuador de fútbol, pueden tranquilamente contratar un Alex Aguinaga, pueden contratar, ahí está el Marcelo de nuevo. Marcelo, ya, 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 sí, estabas con el tema de descarga, no te preocupes. Entonces, justamente, Marcelo estaba dirigiéndome a la audiencia, a los que nos siguen,
no hay como decir ni televidentes, pero bueno, a los que nos siguen en las redes sociales, del caso selección ecuatoriana, y de la mañana te contaba que el Alex Aguinaga estaba en una entrevista en un medio no muy famoso, pero yo vi esa entrevista y me gustó, analizando un poco lo que decía Alex Aguinaga, y decía, bueno, traen al Johan Cruyff con millones de dólares y no conoce ni nada del fútbol ecuatoriano. De pronto sí conoce otras realidades, ha sido famoso en Europa, la infraestructura, el dinero, las millonadas que se manejan allá, pues importante, algo valioso, quizás que venga un entrenador de esa categoría. Pero de pronto en el Ecuador tienen un Alex Aguinaga, tienen un Paul Vélez, tienen un Marco Guachambo, tienen un, de pronto, qué sé yo, el mismo, ¿cómo es el entrenador que era de las formativas? Tú te debes acordar, Bisuete. el Sixto Bisuete, o sea, realmente tenemos el mismo Sevilla. De pronto, a veces hemos sido muy críticos y a veces los medios de comunicación, yo soy bien crítico con los medios de comunicación oficiales, a veces los medios de comunicación también manipulan muchísimo. Entonces, tenemos Carlos Sevilla, Alex Aguinaga, los mismos exfutbolistas que seguramente ya tienen su título en licenciatura en cultura física, de pronto se hicieron su maestría en fútbol, en deporte, en psicología deportiva. O sea, entonces Marcelo no es un tema solamente del gualaseño, es un tema de mentalidad del ecuatoriano y no sé si el del latinoamericano, pero sí, por lo menos del ecuatoriano. O sea, pensar siempre en fuera, teniendo mucha capacidad instalada a nivel nacional. Ojo, sin caer en nacionalismos, porque la gente internacional nos alimenta muchísimo y a veces también es necesario que nuestros ecuatorianos vayan a conocer otras culturas. El Alex Aguinaga conoce la cultura mexicana, de pronto el mismo Antonio Valencia, bueno, ya estará en proceso de retiro, conoce el mundo del fútbol europeo, de Inglaterra, pues tenemos acá ya un material, ya tenemos una trayectoria, ya tenemos un recorrido, 2 o 3 mundiales que hemos ido en el fútbol, y así en otros deportes. O sea, eso digo, disculpen a nuestros amigos que hablemos más de fútbol, pero no conozco yo de las otras disciplinas. Quisiera después ir investigando al atletismo, al ciclismo, invitando a otra gente, pero al menos lo que uno ha vivido es un poco de atletismo y sobre todo de fútbol. Por eso, discúlpame Marcelo que hable más del fútbol. Entonces yo creo que eso pasa en el Ecuador. Es un tema no solamente del gualaseño, sino es un tema del ecuatoriano. No sé cuál es tu mirada respecto a eso. No, realmente, como ya más o menos conversamos durante toda esta situación, realmente, no sé, es como hablemos de manera ya nacional, porque anteriormente hablamos de manera local, ¿no? Que realmente, como te digo, valoramos lo que hay afuera, ¿no? Y no lo que realmente hay aquí, y aquí hay potencial. Como tú dices, hay muchos exfutbolistas que se han retirado y han tenido muy buena trayectoria, han ido a un mundial, etcétera, ¿no? Que realmente no nos vayamos muy lejos. En Argentina, tanto exjugador sí ha logrado, sí ha tenido resultados, hablemos de Simeone, hablemos ahora el último argentino, también juega la selección, se me fue el nombre. Bueno, entonces que han formado parte de la historia de su país. ¿Y por qué no hacerlo aquí también? Obviamente también tener diferentes pensamientos, pero o sea, aquí tenemos el potencial, pero como tú dices, lamentablemente nos tenemos que ver producto extranjero, tenemos que verlo, a que tú dices a Johan Cruyff, o sea, es un holandés, ¿no? Entonces, no conoce nada de nuestra cultura, o sea, no conoce, obviamente, lo que como entrenador, tiene que observar un proceso, observar diferentes jugadores, y cuando ya se empiece un microciclo de entrenamiento con la selección, entonces se va a hacer un poquito complejo, digámoslo así, para él, porque él, como te digo, ya no conoce nuestra cultura, no conoce nuestras tradiciones, nuestro fútbol, a lo mejor ni lo ha de hacer ya porque a lo mejor está sin trabajo, no sé, no, pero ahí estamos los ecuatorianos con esa mentalidad todavía pequeña, que lo de afuera es lo que nos va a dar resultados. Entonces, lamentablemente, aquí en Sudamérica también sí hay buen director técnico. Entonces, realmente yo no comparto esa mentalidad que tenga la
federación. Y siempre se ha manejado así. Yo creo que siempre hay, como toda institución, cuando hay algo turbio por allí, siempre va a sobresalir lo que es la mafia, porque realmente, hablemos morochamente, Son mafias, prácticamente. son mafias, son La mafias. trinca que decimos en el fútbol, mafias, trincas. Entonces, lamentablemente, nosotros, como te digo, podemos decir, podemos decir misa, ¿no? Pero se manejan de esa manera, tienen sus políticas, la federación, que no, de mi parte yo no comparto este nuevo proceso, con este nuevo director técnico. Pero bueno, yo creo que ya en los próximos días, arriba acá en Ecuador, o si ya no está aquí mismo, No, está en vamos stand-by. a ver. El Alex Aguinaga, en esta entrevista que vi ayer, ya te de pasar internamente, no quiero darle publicidad a ese medio de comunicación, pero bueno, es un buen medio de comunicación, alternativo. Pero el Alex Aguinaga decía justamente eso, o sea, cambiemos la mentalidad. Acá, incluso, de pronto, si es que es extranjero, en el caso de la selección ecuatoriana, qué sé yo, de pronto, que sea el mismo Célico, pues. Es extranjero, pero que vive en el Ecuador. Pues, o sea, conoce el fútbol ecuatoriano, Conoce el fútbol. ya tuvo muchos logros en el fútbol de formativas. El mismo Sixto Bisuete también tuvo, Sub-20. claro. Ah, y otra cosa también, pues nos estamos olvidando de que la SUAY también es periférico respecto a Quito y a Pichincha. Entonces, bueno, el Paul Vélez ya ha trascendido. Yo creo que es uno, algún rato quisiera conversar con el Paul. No sé si se acuerda de mí, a veces cuando son famosos se olvidan de la otra gente. ¿No? Pero bueno, el Paul Vélez, bien que mal, con sus pros y contras, ha llegado más allá de la provincia de la Azuay como entrenador. Y yo creo que ese rumbo deben seguir teniendo los entrenadores azuayos. Porque no hablemos solamente de futbolistas, hablemos de entrenadores. Acá también en el Azuay tenemos entrenadores históricos y ahora hay gente también, nueva gente. Tenemos el mismo Lucho Leguizamón. Bueno, se ha dirigido medio suplente del Cuenca, pero se ha entrenado justamente con el Alex Aguinaga en el Cuenca. Tenemos al mismo Rodrigo Juca, de pronto al mismo César Bermeo, de pronto al mismo Juan Carlos Elías. De pronto alguna gente les criticará, les verá mal, pero tenemos entrenadores, o sea, históricos. Y ahora hay gente ya que viene atrás, son nuevos, ya tienen su licenciatura en cultura física, tienen su maestría en fútbol o en psicología deportiva. Preparados. Sí, de pronto alguien es economista del fútbol y de pronto fue un gran futbolista, de pronto hizo algún curso de entrenador de fútbol. Entonces, de pronto en el ASUA ya comenzamos a tener gente preparada, pues, ¿y por qué no tener un César Bermeo dirigiendo el Deportivo Cuenca? Pues? Qué sé yo, un mismo, como tú mismo dices, un Guachambo, de pronto un Néstor Bernal en el caso del Tecniclub. Y cuánta gente de entrenadores que necesitamos también sacar entrenadores de la SUAY a nivel nacional e internacional. Ojalá el Paul Vélez algún rato ya se vaya, aunque sea a Bolivia, pero que vaya. Y no digo aunque sea en un sentido de desprecio, pero bueno, no ha sido no ha sido potencia futbolística Bolivia, pero bueno, también sí nos ha ganado. Pero de pronto ir a Bolivia le va a salir, por lo menos, y es un triunfo internacional. Ojalá por lo menos vaya a Bolivia, Colombia, al mismo Argentina, dirigir el Paul Vélez, ya va a ser un empujón. Y asimismo los del Deportivo Cuenca, ojalá vean entrenadores de los cantones para sus formativas y también para sus mayores, que el Tecniclub vea entrenadores de Gualaceo, de Chosdelec, de Nabón, de Girón, de Santa Isabel, que el Gloria comience a ver entrenadores de Ponce Enríquez, de Pucará. Entonces eso va a alimentar al fútbol, porque si Gloria solamente piensa en cuencanos para cuencanos, pues está jodido. Si el Tecniclub piensa de cuencanos para cuencanos, está jodido. Sí, y todos los equipos de Estrella Roja, de pronto todos los grupos de ascenso, piensen también en la gente de Gualaceo, piensen en la gente de Paute, de Sixi, del PAN, etc. Entonces yo creo que así tenemos que ir cambiando la mentalidad del ecuatoriano. Y así mismo en la selección, y no solo en el fútbol. Estamos hablando de fútbol, pero también en la misma lógica creo que va al tema del atletismo. ¿Qué opinas? De pronto, vos conoces más de atletismo, de otras disciplinas que mí.
Sí, realmente, como te digo, yo estoy un poquito más vinculado al atletismo, por lo que, bueno, justamente tengo docentes, profesores que manejan muchísimo el atletismo, el fondo, medio fondo, pero hay ciertas disciplinas en las cuales se manejan un poquito más o están más enfocados. En este caso, es en lo que es el fondo, ¿no? Fondo, medio fondo, juveniles, prejuveniles. Y créeme que sí hubo buenos destacados en los sudamericanos, en los sudamericanos juveniles. Entonces, hay entrenadores que tienen su trayectoria, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de que fue, bueno, es mi docente todavía, Julio Chucky, es un gran entrenador de lo que es fondo, ¿no? Entonces, realmente en potencial, en eso sí, pero de ahí en lo que realmente en otras disciplinas, yo creo que no es muy desarrollado aquí. Hablemos de Ecuador, porque no sé, no, yo tengo bueno, analizado muchísimo, he leído mucho también, de que cada país tiene su potencial. Por ejemplo, hablemos de Sudamérica, Brasil, ¿cuál es su potencia? Su primera potencia, el fútbol, ¿no? El fútbol, incluso hasta el básquet también. Vamos a Argentina también lo que es el fútbol, allá el fútbol es como cultura para ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a Estados Unidos, ¿cuál es el potencial de ellos? Que es el fútbol americano, fútbol El béisbol. el NBA, el La béisbol. NBA es poderosa, la NBA. Exactamente. Entonces, yo creo que cada país como que se enfoca un poco más en lo que es, en lo potencial o en lo que ellos creen conveniente o lo que está sobresaliendo más. Y realmente, por ejemplo, vamos a lo que es en Europa, en Alemania, bueno, Alemania tenemos el fútbol, por ejemplo, en Lituania, en Suiza, se maneja muchísimo lo que es la gimnasia artística, la gimnasia acrobática. Entonces, yo creo que cada país tiene su potencial. Entonces, aquí, volviendo acá al Ecuador, realmente el atletismo no nos ha dado muchos logros. Los pocos logros han sido muy grandes también, que nos ha incentivado, ¿no? A seguir mejorando, como tú dices, a dar oportunidades a nuevos entrenadores aquí, a que sigan sobresaliendo. Y eso es importante. En esa parte, en Cuenca, he observado colegas míos también que ya se han graduado también, que están entrenando el atletismo. Y es bueno porque yo creo que son gente que están tratando de hacer las cosas bien, están preparados, siguen capacitándose. Entonces, hablemos del atletismo en el Ecuador todavía, bueno, hablando de la SUAY, todavía no desarrollada, todavía estamos en un nivel un poquito, no discriminando, obviamente, no achacando al Ecuador, pero todavía no estamos para competir con Brasil o con Estados Unidos en atletismo, ¿no? Entonces, realmente, sí eh, sí hay todavía aquí un poquito digámoslo, de fomentar o incentivar más el atletismo aquí, o potenciar más el atletismo aquí en la SUA. Es lo que más o menos tengo conocimientos en cuanto al atletismo. Así es, estimado Marcelo. Yo creo que en el tema deportes en su integralidad hay que ir trabajando integralmente con equipos multidisciplinarios. Eso sí, yo creo que es Ajá. importante. También necesitamos economistas del atletismo, necesitamos ingenieros en marketing del atletismo, necesitamos psicólogos del atletismo, necesitamos sociólogos del atletismo, necesitamos biólogos del atletismo, necesitamos médicos del atletismo y así en todos los campos. Entonces, yo creo que cada deporte, cada disciplina tiene que ser alimentada por diferentes profesiones, por diferentes perspectivas. Licenciados en cultura Exactamente. física, licenciados en cultura física, economistas, educadores, Pedagogos. pedagogos, Exacto. biólogos.
antropólogos, sí, yo creo que el tema de lo antropólogo es fundamental. El tema antropológico en el fútbol es fundamental. Tengo por ahí una entrevista con un antropólogo que es Mario Bracero. No hablamos de cultura del fútbol, pero sería importante en unos 3, 4, 5, 10 años tener antropólogos del fútbol, ¿sí? Antropólogos especializados que hagan tesis e investigaciones del fútbol, ¿sí? Que investiguen la cultura del fútbol azuayo y ecuatoriano. Entonces necesitamos antropólogos y sociólogos que analicen el tema del fútbol y todas las otras profesiones. Necesitamos alimentarnos. Lo mismo el andinismo, el montañismo. Necesitamos licenciados en cultura física especializados en andinismo, deportistas en andinismo, sociólogos en andinismo, ingenieros en marketing del andinismo, porque todos esas, porque eso nos va a permitir tener una visión integral del deporte. Entonces, con eso yo creo que, no sé, Marcelo, también yo he aportado, no sé, algunas cosas, de pronto hay gente que no esté de acuerdo, pero bueno, esa es un poquito mi mirada y agradecerte, Marcelo, por tu participación. Yo creo que algunas cosas de pronto no estamos de acuerdo, otras cosas sí estamos de acuerdo, no somos iguales. Yo creo que eso puede enriquecer nuestros aportes a la comunidad, a la sociedad. Agradecerte, Marcelo, y no sé si tienes unos 3 minutitos, de pronto algo quedó pendiente, quieras decir algo te faltó mencionar en la entrevista como para ya un cierre y de paso ya agradecer. Ya. No, Elvis, realmente ya hablémonos de lo que, bueno, el tema fue obviamente un poquito más enfocado en lo que es la actividad física, ¿no? Entonces eso es lo que debe entender la sociedad actual, que realmente la actividad física es como les decía anteriormente, lo que nos va a garantizar una mejor calidad de vida, tanto en lo social, en lo socioafectivo, en lo motriz, obviamente, ¿no? En nuestros niños, que lamentablemente la tecnología nos está comiendo, ¿no? En el sentido de que preferimos ahora una tablet o preferimos un celular o la computadora antes que nuestro hijo esté realizando realmente algo que le beneficie. Es importantísimo la actividad física. Hay muchísimos beneficios en lo que recomienda justamente la OMS. Entonces, que el mínimo tienen que realizar 20 a 30 minutos de caminata. Entonces, eso nos va obviamente a mejorar. Diario, exactamente. Que sea de manera de alta o baja intensidad la condición física de cada ser humano. Es importante. Esto nos va a ayudar obviamente a tener una mejor cardio, una mejor respiración aeróbica, anaeróbica, mejor circulación sanguínea, mejor oxigenación de los pulmones. Hay muchos beneficios. Entonces tiene que tener en cuenta que no es solo sentarse en una oficina y dedicarme solo al trabajo, no. Para todo hay tiempo, incluso hay mucha experiencia de gente que dice no hay tiempo, no, para todo hay tiempo, hay todo para la salud, obviamente es nuestra prioridad y lo cual tenemos que tomarnos muy seriamente, porque ahí vienen luego las consecuencias. Entonces, no está de más de que incentivarlos a las personas que hagan la actividad, realicen actividad física, lo mínimo de tiempo, ¿no? Entonces, eso sería, Elvis, de mi parte, muchas gracias, espero que haya cumplido una gran expectativa de la entrevista, del diálogo. Espero haber aportado un poquito en la cuestión de todos los temas que hemos abordado, ¿no? Entonces, de mi parte, un gusto, muchas gracias por tomarlo en cuenta. Yo creo que estamos aquí para seguir mejorando, seguir aprendiendo, seguir abriendo nuestra mente en cuanto al deporte, ¿no? Que es lo más lindo, creo que de todas las profesiones que obviamente abordan muchas profesiones, como decíamos. Entonces, una de las opciones, una de las mejores opciones para garantizar una mejor calidad de vida. Entonces, muchas gracias, Elvis. Espero seguir, como te decía, seguir conversando nuevos temas, nuevas situaciones. Entonces, estamos prestos para eso, ¿no? Chévere, Marcelo. Sí, realmente espero que no sea la última vez y que podamos seguir contigo haciendo otros análisis, profundizando en algunos temas pendientes. Hemos estado casi ya 2 horas.
vamos a estar casi 2 horas, una entrevista larga. Bueno, como siempre digo, no es entrevista, es un diálogo, es una conversación, vamos intercambiando ideas, vamos incluso cierto debate, de pronto no estamos de acuerdo, pero eso no nos hace ni mal ni bien, digamos, estamos ahí reflexionando, ¿sí? De pronto, Marcelo, desde su experiencia, su mirada, y por eso también invito también a otras personas del deporte, del atletismo, del fútbol, gerentes deportivos, de pronto profesores, mismos deportistas, porque hay que mirarlo desde una manera integral. Entonces, agradecerle al Marcelo, realmente ha sido un emprendedor del deporte, su escuelita de fútbol Tigres, eh, con su experiencia que ya nos contó, su trayectoria en el colegio Santo Domingo de Guzmán, también un colegio bastante importante en el cual él ha servido y que, bueno, ahora estará seguramente Marcelo en otros espacios con el emprendimiento, con incentivando el deporte y, y esos son elementos importantes. Entonces, agradecerte, Marcelo, por tu tiempo. Yo creo que tu tiempo es importante. También que te conozcan otras personas. De pronto ya te conocen muchos padres de familia, madres de familia, pero de pronto no está de más que te conozcan otras personas. Con esto, amigos y amigas, nos estamos despidiendo. Gracias, Marcelo. Pues para cerrar, invitarles a las personas que quieran colocar publicidad, que quieran colocar anuncios para sus empresas. Acá nosotros estamos para ayudarles a la promoción, al marketing, a la difusión de sus empresas, de sus emprendimientos, de sus negocios, de sus instituciones, e incluso de sus profesiones o de sus personas. Estamos a las órdenes para apoyar a lo que son los emprendimientos, darles asesoría en un poquito para que se den a conocer también. Estamos a las órdenes. Estas entrevistas no me están pagando, Marcelo, ni otras personas no me han pagado, son más bien invitados que dan su tiempo, que dan sus conocimientos y eso tiene que ser de alguna manera también reconocido, ¿no? Y bueno, también este canal es un trabajo, es tiempo, es conocimientos que uno también se ha invertido en educarse para poder hacer estos diálogos, estas entrevistas. Insisto nuevamente, yo no soy periodista, yo soy psicólogo, soy un investigador, así que no me vean como periodista, yo abordo estos temas desde la psicología, desde la investigación, desde el desarrollo local, desde el desarrollo comunitario. Con esto, a los amigos y amigas que nos siguen en Facebook, vayan al canal en YouTube y ahí me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a ver entrevistas y conferencias con Marcelo, tenemos con Mauricio Cajamarca, en el caso del Cantón Gualaceo, con Giovanni Piña, tenemos también con Raúl Alvarado, con Pepe Granda, tenemos con Jimmy Valladares, tenemos entrevistas con el mismo Pollo López. Mañana estoy gestionando una entrevista a nivel nacional, espero que se concrete. Voy a tener posiblemente un ex seleccionado nacional que llegó al Mundial de Fútbol, pues esperemos que se concrete esa entrevista y así iremos entrevistando a diferente gente, recordando, fortaleciendo, educando en redes sociales. Yo creo que las redes sociales también son, en exageración, son malas, pero también son necesarias porque nos permite llegar a otras personas, educarles, concientizarles, informarles sobre diferentes aspectos de la realidad, biología, deporte, fútbol, atletismo, política, economía, biología, ciencias, geología, psicología, etcétera. Y hay gente muy valiosa que tiene que darse a conocer. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Nos vemos en otro video y saludos, Marcelo. Estamos en contacto y seguimos con la actividad deportiva las mañanas. Listo, Chao, Elvis, un chao, gusto. chao, chao, Marcelo. Muchísimas Nos vemos, gracias. Elvis. Chao. Gracias, gracias a ti, Elvis. Ya te Gracias. etiqueto, me descargo y te etiqueto, ¿ya? Listo, Chao, Elvis, un chao. gusto. Gracias. Gracias.